Tocar una nota equivocada es insignificante, pero tocar sin pasión es imperdonable. Ludwig van Beethoven. A las 5 de la tarde del 26 de marzo de 1827, Viena se vio cubierta por una tormenta. Una lluvia que despertó a un hombre en agonía, que a pesar de no escuchar absolutamente nada, pudo sentir la intensidad de los relámpagos que iluminaban la ciudad. Esa noche de tormenta fue la última para un hombre de nombre Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. Un hombre con una vida marcada por la soledad, las enfermedades y la miseria, pero también por una obra que, sin duda alguna, merece el calificativo de genialidad. Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 en Bonn, Alemania, en el seno de una familia de músicos. Creció en Palatinado, sometido a los usos y costumbres cortesanos propios de los estados alemanes. Desde ahí observaría la Revolución Francesa y luego el auge de Napoleón, para acabar contemplando desilusionado la consolidación del Imperio francés. La familia de Beethoven era originaria de Flandes. Ludwig, el abuelo del compositor y la razón del primer nombre de Beethoven, se había instalado en 1733 en Bonn, ciudad en la que llegó a ser un respetado maestro de capilla de la corte del elector. Sin embargo, el padre de Beethoven no destacó precisamente por sus dotes musicales, sino más bien por su alcoholismo. Johann se casó con María Magdalena Keverich en 1767, con quien tendría 7 hijos, aunque solo sobrevivirían 3, siendo Beethoven el mayor de ellos. Cuando el pequeño Beethoven tenía tan solo 3 años, su abuelo falleció, causando un deterioro rápido en la situación moral y económica del matrimonio. El dinero escaseó, los niños morían de hambre, y la violencia por parte de su padre era cotidiana. Sin embargo, todo parece indicar que Johann se percató muy pronto de los dotes musicales de Beethoven, y se obligó a educarlo arduamente como concertista, con la idea de convertirlo en un niño prodigio, y así crear una fortuna, buscando convertirlo en el nuevo Mozart. Incluso, durante mucho tiempo creyó que había nacido en 1772, 2 años después de su nacimiento real, probablemente porque su padre quería presentarlo más joven que otros niños genio. Durante su infancia, los testimonios de estos años retratan a Beethoven como un sombrero niño hosco, abandonado y resentido, hasta que en su destino se cruzó Christian Gottlob Neff, un músico que había llegado a Bonn en 1779, quien tomó a su cargo no solo su educación musical, sino también su formación integral. Este hombre fue tan importante para la vida de este niño que el mismo Beethoven le escribiría 10 años después la siguiente frase: si alguna vez me convierto en un gran hombre, a ti te corresponderá una parte del honor. En junio de 1787, Maximilian Franz, el nuevo elector de Colonia, nombró a Ludwig, que entonces contaba con 14 años de edad, segundo organista de la corte, con un salario de 150 guldens. La realidad es que la vida del joven Ludwig fue muy amarga en esta ciudad, sobre todo tras la muerte de su madre en 1787, quien habría muerto a causa de tuberculosis y malnutrición. Además de que Johann, su padre, tras la muerte de su mujer, comenzó a beber y a gastar el poco dinero que conseguía en alcohol, dejando a su familia literalmente en la miseria. Sin embargo, a pesar de los problemas, en Bonn se estaba corriendo la voz de que el mismísimo Mozart había alabado al joven intérprete, cuando Beethoven visitó Viena en la primavera de 1787. Se dice que Mozart no creyó en los dotes de improvisación del joven, hasta que Ludwig le pidió a Mozart que eligiera él mismo un tema, una escena que quizá Beethoven recordaría, cuando muchos años más tarde, otro joven llamado Franz Liszt solicitó tocar en su presencia, en espera de su aprobación y aliento. Estos años de formación conectaron a Beethoven con la sensibilidad liberal de una época convulsionada por los sucesos revolucionarios franceses, y dieron al joven armas sociales con las que tratar de tú a tú en Bonn y sobre todo en Viena a la nobleza ilustrada. Pese a sus arranques de mal humor y carácter complicado, Beethoven siempre encontró a lo largo de su vida amigos fieles, mecenas e incluso amores entre los componentes de la nobleza austriaca, cosa que el más amable Mozart a duras penas consiguió. Beethoven tenía sin duda el don de establecer relaciones cercanas con la élite, algo que le ayudaría bastante, ya que su amistad con el conde Waldstein fue decisiva para establecer los contactos imprescindibles que le permitieron instalarse en Viena, un centro indiscutible del arte musical y escénico, en noviembre de 1792. El avance de las tropas francesas sobre Bonn y la estabilidad del joven Beethoven en Viena convirtieron lo que tenía que ser un viaje de estudios en una estancia definitiva. Allí, al poco tiempo de llegar, recibió la entusiasta protección del príncipe Lichnowsky, quien lo hospedó en su casa, y recibió lecciones de Johann Schenk, del teórico de la composición Albrecht Berger y del maestro dramático Antonio Salieri. Sus éxitos como improvisador y pianista eran notables, y su carrera como compositor parecía asegurada económicamente con su trabajo virtuoso. Durante los años de 1793 y 1802, Beethoven compuso trabajos impresionantes, y prácticamente sin descansar. Todo esto bajo la influencia de Haydn y de Mozart, dando a luz sus primeros conciertos para piano, las 5 primeras sonatas para violín y las 2 para violonchelo, así como varios tríos y su primera sinfonía, lo que le permitió que la nobleza le abriera las puertas de sus casas. La realidad era que Beethoven no encajaba con la alta sociedad,
Seguro de su propio valor, consciente de su genio y poseedor de un carácter explosivo y obstinado, despreciaba las normas sociales, las leyes de cortesía y los gestos delicados, que juzgaba de hipócritas y cursis. Siempre atrevido, se mezclaba en las conversaciones íntimas, estallaba en ruidosas carcajadas, contaba chistes de dudoso gusto y ofendía con sus coléricas reacciones a los distinguidos presentes. Y la realidad era que lo hacía a propósito. Pretendía demostrar que jamás iba a admitir ningún patrón por encima de él, que el dinero no podía convertirlo en un ser dócil, y que nunca se resignaría a asumir el papel de ser alguien que vale menos que la burguesía. Esta rebeldía se mantuvo inflexible a lo largo de su vida, y es por esto por lo que muchas personas lo tacharían de misántropo, megalómano y egoísta. Muchos se distanciaron de él, y hubo quien llegó a retirarle el saludo y a negarle la entrada a sus salones, sin sospechar que Beethoven era la primera víctima de su carácter, y sufría en silencio tales muestras de desafecto. Durante estos años, que se podrían describir como felices en la vida de Beethoven, este músico llevaba en Viena una vida de libertad, soledad y bohemia. Sin embargo, la felicidad no duraría mucho. En 1794, los tenues síntomas de una sordera que de momento no parecía poner en peligro su carrera de concertista comenzaron a aparecer. Muchos biógrafos tienen de hipótesis que la causa de la sordera de Beethoven fue la sífilis, una enfermedad muy común entre los jóvenes que frecuentaban los prostíbulos de Viena, y que en cualquier caso daría nueva luz al enigma de la renuncia de Beethoven, al parecer dolorosa, a contraer matrimonio, aunque la verdadera crisis de su vida llegaría unos años más tarde. Entre 1801 y 1802, la progresión de su sordera, que Beethoven se empeñaba en ocultar para proteger su carrera de intérprete, fue tal que su doctor le ordenó un retiro campestre en Helgestadt, un hermoso paraje con vistas al Danubio y los Cárpatos. Esto provocó que Beethoven se alejara de su alumna, la joven condesa Giulietta Guicciardi, de la que estaba profundamente enamorado, y por la que parecía ser correspondido. Obviamente Beethoven no sanó, y su enfermedad lo sumió en la más profunda de las depresiones. Una depresión que hizo que Beethoven llegara incluso a pensar en el suicidio, aunque ciertamente nunca lo intentó. Tiempo después regresaría en un estado total de postración a Viena, donde reanudó sus clases particulares. La salvación moral vino de su fortaleza de espíritu y de su arte, pero también de sus dos alumnas, las hermanas Josephine y Therese von Brunswick, que estaban enamoradas de él. Un triángulo amoroso que terminaría en una ruptura debido a la oposición de la familia a la boda entre Ludwig y Josephine, algo que Therese, la otra hermana, lamentaría años más tarde, escribiendo la siguiente frase: habían nacido el uno para el otro, y si se hubiesen unido, los dos vivirían todavía. La mayoría de los críticos coinciden en señalar este periodo de 1802 a 1815 como el de su madurez. Técnicamente consiguió de la orquesta unos recursos insospechados, pero desde un punto de vista personal, el periodo de madurez de Beethoven se caracterizó por su empeño y superación titánica del dolor personal en belleza, o lo que es lo mismo, por su consagración del artista como héroe trágico dispuesto a enfrentarse y dominar el destino. Algunas de sus obras maestras de este periodo son, entre otras, el concierto para violín y orquesta en re mayor. La tercera sinfonía estaba en un principio dedicada a Napoleón, por sus ideales revolucionarios. Sin embargo, la dedicatoria fue suprimida por Beethoven cuando tuvo noticia de su coronación como emperador. El drama del héroe convertido en titán llegó a su cumbre en la quinta sinfonía, dramatismo que se apacigua con la expresión de la naturaleza en la sexta, en la mayor alegría de la séptima y en la serenidad de la octava, ambas en 1812. La gran crisis fue superada y se transformó en la grandiosidad de su arte. Asimismo, su situación económica estaba asegurada gracias a las rentas concedidas desde 1809 por sus amigos de la burguesía. Pese a su carácter adusto, imprevisible y misantrópico, ya no ocultaba su sordera como algo vergonzoso, y su vida sentimental era rica en relaciones. Incluso Beethoven tuvo la posibilidad de dirigir la composición Victoria de Wellington ante los príncipes y soberanos europeos que llegaron a la capital de Austria, para acordar el nuevo orden europeo tras la sucesión napoleónica. En este evento, los más reputados compositores e intérpretes de Viena actuaron como humildes ejecutantes, en homenaje a Beethoven, un concierto que tendría un éxito apoteósico. Sin embargo, este sería el pico más alto de su vida, pues solo 2 años más tarde su estabilidad volvería a caer. En 1815 murió su hermano Carl, dejando un testamento de instrucciones algo contradictorias sobre la tutela de su hijo. En un principio quedaba en manos de Beethoven, quien no podría alejar al hijo de Johanna, su madre. Beethoven entregó de inmediato a su sobrino Carl todo el afecto de su paternidad frustrada, y se embarcó en continuos procesos contra su cuñada, cuya conducta le incapacitaba para educar al niño, procesos judiciales que terminarían amargando aún más a Beethoven. Durante estos años su rostro se hizo cada vez más sombrío, y sus accesos de cólera comenzaron a ser insoportables. Al mismo tiempo, Beethoven parecía dejarse llevar por la pendiente de un caos doméstico que horrorizaba a sus amigos y visitantes. Incapaz de controlar sus ataques de ira por motivos a veces insignificantes, despedía constantemente a sus sirvientes, y cambiaba sin razón una y otra vez de domicilio, hasta llegar a vivir prácticamente solo,
y un estado de miseria alarmante. En el ocaso de su vida, Beethoven se desvinculó de todas sus tradiciones musicales. Si en su segundo periodo Beethoven expresó espiritualmente el mundo material, en este tercero lo que expresó fue el éxtasis y el consuelo espiritual, creando composiciones simplemente maravillosas y eternas. La Missa Solemnis pudo maravillar por su monumentalidad, pero la apoteosis llegó con la interpretación de la Novena Sinfonía, que aquel 7 de mayo de 1824 cerraba el concierto iniciando con fragmentos de la Missa Solemnis. Beethoven, completamente sordo, dirigió orquesta y coros en aquel histórico concierto organizado en su honor por sus viejos amigos. Acabado el último movimiento, la cantante Unger, comprendiendo que el compositor se había olvidado de la presencia del público al que no podía oír, le obligó a voltear hacia el público, para así observar su última gran noche. Beethoven falleció la tarde del 26 de marzo, en medio de una tormenta que describe a la perfección la vida de este genio, un hombre que enfrentó muchas adversidades, pero que a pesar de cada una de ellas, logró que su música llegara al oído de millones de personas a lo largo de muchos siglos. Música que en su mayoría el gran Beethoven nunca escucharía.